Seguimos en TMT Conversaciones, vamos a charlar ahora con Juan Esteban Díez, director de legales del equipo de eSports 9Z. Juan Esteban, ¿cómo va? ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Un gusto participar de esta charla. Juan Esteban, ¿los eSports se parecen más a los deportes tradicionales o al entretenimiento audiovisual más para ese lado? ¿Cómo lo describirías vos el fenómeno? No, yo creo que tiene un poco de ambas cuestiones. Y creo inclusive que el deporte tradicional como tal también tiene algo de entretenimiento. Creo que la industria deportiva en general tiende hacia ese lado y creo que los esports vienen a hacer la síntesis de esa evolución. Obviamente, cada uno con su camino particular, justamente el carácter que mencionamos antes de lo tradicional es lo que lo diferencia a unos de otros, pero yo creo que con el desarrollo del tiempo y con el paso del tiempo va a dejar de tener esa connotación, digamos, de no tradicional, por ponerlo en esos términos, y creo que va a simplificar un deporte como tantos otros. Digo, el ajedrez hoy nadie discute que sea un deporte y digamos, no tiene el carácter, si se quiere, tradicional como puede tener el fútbol, el handball o el básquet. Pero creo que va a ir hacia ese lado. Y creo que sí, que el concepto de entretenimiento y de industria del espectáculo deportivo, por llamarlo de alguna manera, en los esports está mucho más presente que quizás en otros deportes. Ujú. Los esports ya eran una industria muy importante antes de la pandemia, pero la pandemia como que encendió unos reflectores e hizo que sea más visible para muchos y además implicó una aceleración. Imagino que eso está demandando también una organización de esa industria. Por ejemplo, en términos de profesionalización de jugadores barra creadores de contenidos, no sé cómo lo llamamos, o si son dos roles Sí, distintos. sí, son dos roles distintos, exactamente. En muchos casos quizás pueden ser complementarios, pero a priori, digamos, la vinculación que pueden tener creadores de contenido y deportistas son particularmente distintas. Independientemente, como dije, que en algunos casos puedan ocupar el mismo rol. Yo creo que sí es correcto lo que marcás. Los esports ya venían en un proceso de crecimiento muy marcado, de aceleración. Lo que ha hecho la pandemia es, como bien dijiste antes, poner el foco, poner los reflectores en la industria y que todos pasan a ver una de las pocas industrias que no solo no detuvo su actividad, sino que además, como decíamos antes, la incrementó, digamos. Muchos deportistas tradicionales, por ponerlo en los términos que veníamos hablando, se pasaron en las redes, empezaron el Kun Agüero como el caso Ujú. que más, pero tantos otros, digo, Thibaut Courtois, Ibai, el presentador español, se hizo extremadamente conocido en la popularidad. Digo, hubo muchos casos de personas que ya eran conocidas en el ambiente y traspasaron esa pantalla, esa barrera, hacia la masividad. Yo creo que el camino que se le abrió a los esports en ese sentido es el de la masividad, que quizás había gente no vinculada a ese deporte o a esa industria deportiva que empezó a ver con buenos ojos, no solo desde el lado del público, sino también desde el lado de las marcas. Y esto lo que hizo fue, volvemos a lo mismo, acelerar un proceso, como decíamos antes, de profesionalización que los equipos venían transitando. Lo que sucede ahora es que han tenido mucho mayor volumen, desembarco de muchísima de espectadores, de jugadores, de creadores de contenido, de marcas dispuestas a invertir, y creo que ese proceso de profesionalización es vital para el sostenimiento de la industria a mediano o largo plazo, porque digamos, cuando la ola está alta, está perfecto para todos. Ahora, cuando empiece a mantenerse o a estabilizarse esa cuestión, van a quedar o van a sobrevivir en una industria capitalista, por ponerlo en estos términos, eh, los equipos más aptos. Y en los más aptos me refiero a los que mejor estructura profesional tengan, a los que tengan regularizada su situación, tanto con jugadores, creadores de contenido, staff, es decir, como en cualquier deporte, digamos, o en cualquier empresa, las empresas que mejor ordenadas tienen sus cuentas son las que permiten no solo sostenerse en época de crisis, sino crecer justamente en épocas donde el mercado lo permite. Y esta es una época donde el mercado demanda ese tipo de industria, llamémosle, para poder llegar a público que antes no llegaba. Digo, hay una generación, y lo dicen estudios, no es que lo digo yo, de personas que no ven deporte tradicional, digamos, que están vinculadas directamente a los esports. Entonces, a ese público es al cual las marcas intentan llegar, y a ese público es la base que en un par de años, digamos, va a constituir otro rango etario, otro tipo de personas, y a ese público es al cual hay que mantener, cuidar y tratar de seguir incrementando.
Bueno, Esteban, solo para puntualizarlo, los equipos, cuando vos hablas de equipos, en el fondo, o en concreto, mejor dicho, son empresas, ¿sí? ¿Qué otros actores relevantes del ecosistema de los eSports hay, digamos, si tuviéramos que explicarlo, por ejemplo, como se suele decir en términos de cadena de valor? Están los equipos, vos mencionaste también las marcas, ¿y quiénes más? No, tenés una particularidad también para resaltar antes de pasar a ese punto, es que a diferencia del deporte tradicional, especialmente en Argentina, los clubes en Argentina son asociaciones civiles, con socios que votan, digo, yo soy socio particularmente de Racing y otros tantos otros clubes, y es diferente la evolución, digamos, en el deporte tradicional han crecido las personas a través de la participación en los clubes, digo, ir a la cancha, asistir a una sede social, realizar una actividad, y en los deportes electrónicos se da otro fenómeno que es el fenómeno empresarial, digamos, están organizados bajo empresas. Y como empresas tienen otros procesos internos que permiten, quizás en otro sentido, acelerar esta estructura o esta cadena de valor que hablábamos recién. Entre los cuales nos encontramos, obviamente, a los jugadores de ya, al público, a los conocidos como viewers, a los espectadores, también tenemos a las marcas, como dijimos recién, y tenemos a los organizadores de ligas y a los publishers. Los publishers, para ponerlo en términos bastante simples, son los dueños de la pelota, son los dueños de los juegos. Otra diferencia con el deporte tradicional, digo, nadie es dueño del deporte fútbol. O sea, yo puedo juntarme en una plaza a jugar a la pelota y no, FIFA no me va a venir a buscar. En cambio, si yo juego al FIFA como juego de consola, de juego de video, sí puedo tener algún problema, si hago un uso comercial, digo, con EA Sports. Entonces, ahí hay otra diferencia fundamental. Pero creo que además de todo eso, empieza a haber actores que funcionan como facilitadores de esa cadena de valor. Digo, hasta ahora no ha sucedido, pero en breve quizás empiece a suceder, representantes de jugadores, intermediarios, agentes de prensa de jugadores, no solo de equipos. Digo, el fenómeno que se da en otros deportes, quizás el fútbol como paradigma, digo, nadie cree que Cristiano Ronaldo maneja él mismo sus propias redes sociales, digo, va a empezar a darse en los esports si es que ya no está sucediendo. Vos ahí diste un panorama completo sobre los distintos actores de la industria y hay algunas cuestiones que imagino que están en tu trabajo cotidiano. Por ejemplo, la representación de jugadores que muchas veces son menores de edad. ¿Cómo es eso? Bien, desde mi lado, digamos, lo que nosotros tratamos desde 9Z particularmente no es una vinculación estrictamente, digamos, de la prestación del servicio. No tratamos de que todas las personas que forman parte de 9Z se sientan parte de una familia. Y como tal, tratamos de brindar un asesoramiento bastante integral, digo, desde el club, desde el equipo, tratamos de brindarle asesoramiento, no solo en áreas estrictamente deportivas, obviamente porque es lo que uno busca cuando va a buscar a un jugador, sino que además se trata de brindarle un asesoramiento jurídico, un asesoramiento en redes, digamos, cualquier cuestión que haga la vida cotidiana de ese jugador, nosotros tratamos de brindarlo desde 9Z. Obviamente, con las particularidades de cada caso, esto que vos mencionás de los menores de edad, es un desafío de la industria porque es una industria que está habituada a contratar menores. Digo, cuanto más chicos son, más rápido de reflejos tenés, mayor capacidad de atención tenés, a medida que te vas volviendo más grande, cambia esa situación. Digamos, es diferente con otros deportes, donde el grado de evolución en otros deportes está a una edad mucho más alta. Digo, vuelvo a pensar en el fútbol, tenemos arqueros de 36, 38 años, y eso en los esports es muy difícil de lograr. Entonces tenemos que entender cómo funciona esta industria para lograr dar soluciones adecuadas. Cuando nosotros vamos a buscar un menor, obviamente, por su característica de menor, los contratos deben ser firmados por los padres, digamos, tiene que haber particularidades respecto de su situación, desde dónde se conecta, cómo lo hace, en qué horarios lo hace, digo, todas esas cuestiones que hacen a las relaciones con menores, y teniendo en cuenta además que estamos frente a un momento, si querés, de transición en el tipo de relación jurídica que entablamos los equipos para con los jugadores. Digo, en el fútbol, por volver al ejemplo del deporte tradicional, los jugadores son trabajadores, están en relación de dependencia. En los esports, todavía, por falta de legislación, por una evolución propia que decíamos antes, están en una relación de prestación de servicios. Entonces, esa particularidad diferente una de la otra, también tenemos que tenerla en cuenta a la hora de vincularnos con los menores, sus padres, los jugadores profesionales de todo punto de vista.
Justo mencionabas que falta regulación, relativamente nueva la industria, no tanto, pero bueno, relativamente nueva podría ser la excusa. Pero cuando uno mira qué está pasando en el Congreso de la Nación en Argentina y mira algunos de los proyectos que se han presentado ahí, como en muchos otros ámbitos, en este también se encienden las señales de alarma, ¿no? Sobre todo por el desconocimiento de la actividad y el intentar equipararla con actividades conocidas. ¿Qué es lo que hay circulando en el Congreso y qué ejemplos buenas prácticas podemos tener en cuenta de otros países? Mira, respecto del Congreso hay un proyecto que ha circulado y es muy conocido en la industria, que yo creo que lo que hace es tratar de regular un poco la situación y declarar a los eSports como deporte ya formalmente, pero creo que está enfocado más en la cuestión tributaria, que obviamente no deja de ser un tema menor, especialmente visto desde el lado de jugadores y creadores de contenido, que en regularizar la cuestión propia de los equipos o sus problemáticas en esto que decíamos antes, la vinculación del equipo para con el jugador. O sea, está enfocado en cómo el jugador percibe sus ingresos, si los percibe en moneda nacional, en moneda extranjera, cómo es su situación tributaria, su monotributista, relación de dependencia, crea una categoría intermedia, digo, está muchísimo más enfocado a eso que a la cuestión propia de vinculación estricta, equipo, jugador o equipo, creador de contenido o equipo publisher, esto que decíamos antes de la cadena de valor. Yo creo que la principal cuestión, o hacia dónde va a evolucionar la industria, hacia dónde debería evolucionar la industria y la regulación en Argentina, es hacia regularizar la relación entre jugador y equipo, jugador y creador de contenido. ¿Por qué? Porque ahora estamos operando en un terreno, si querés, medio en el gris, digamos. A ver, no deja de ser una cuestión que ha pasado en otros deportes. Digo, el básquet, hasta no hace quizás está en esta misma etapa de transición, digo, el fútbol también la tuvo y otros deportes todavía siguen en esa situación de prestación de servicio. Hablo de deportes tradicionales, como por diferenciarlo como lo hacíamos recién. Creo que es una evolución lógica, pero creo que va a tender hacia eso más que hacia otra cuestión. Lo que pasa que, como sucede quizás en Argentina y en otros países de Latinoamérica, el foco está puesto en actividades que generen divisas. Entonces, a partir de ahí, la búsqueda es por cómo tratar de morder, por utilizar un término burdo, esas divisas que se generan. Pero creo que si apuntamos a un crecimiento sostenible de la industria, la evolución debería ir hacia el vínculo jurídico que celebran equipos y creadores de contenido y equipos y jugadores para tener ordenada una cuestión y saber y operar con ciertas reglas de juego claras para todos, porque hoy no las hay. Entonces hay mucha confusión y mucho desconocimiento, y uno de los trabajos que particularmente me toca hacer es tratar de brindarles el mayor asesoramiento como para explicarles qué es a los jugadores y a los creadores de contenido, qué es lo que firman, por qué firman eso y cuáles son las particularidades de lo que están firmando y saber qué pueden hacer y qué no. Bueno, Esteban, brevemente, ¿algún ejemplo de un país que haya dado algunos pasos en esa dirección? Sí, claro, Francia tiene una regulación de ese estilo, Corea la ha tenido, si querés, Corea como el que más ha evolucionado en ese sentido. Yo creo que los ejemplos hay. Lo que sucede es, como sucede en muchísimas cuestiones aquí en Argentina, empezamos por el final y no por el principio. Digo, lo importante acá es traer a la mesa de conversación a los principales actores de la industria y también tener en cuenta que algo que volvemos a un ejemplo que vimos antes, que los dueños de la pelota son actores no menores. Digo, si mañana un equipo invierte en la formación de un plantel competitivo para determinado juego y las actividades en Argentina se tornan tan complicadas para desarrollar ese juego, digo, licencias, impedimentos, trabas de tipo regulatorio, trabas a la inversión, ese publisher o esa organización de competencia deja de organizarla en Argentina y ya la inversión realizada por ese equipo pierde total sentido. Entonces, también tenemos que tener en cuenta que al momento de realizar cierta regulación, hay otros actores de la industria que operan quizás fuera de la Argentina, pero que al momento de ingresar al mercado tienen que tener un ámbito de competitividad para que sea interesante y atractivo la inversión. Lo mismo para los equipos, digo, a los equipos también cabe brindarles soluciones a determinados problemas que tienen habitualmente. Digo esto, ¿por qué? Porque los equipos operan bajo la forma, como decíamos antes, de empresas, digamos, y la regulación es exactamente la misma para una empresa dedicada
a otra industria que para una empresa dedicada a los deportes electrónicos. Entonces, no tienen las mismas particularidades justamente por el carácter deportivo, digo, plazos, si querés, relativamente diferentes a los procesos de una empresa, competencias en las cuales el rendimiento deportivo ocasiona determinadas otras consecuencias, digo, mayor duración en los vínculos, menor duración en los vínculos. Hay particularidades que son propias del deporte, que no la tienen otras empresas, y sin embargo las soluciones que les estamos dando son las mismas. Entonces, para tener reglas de juego más claras para todos, es importante que todos los actores de la industria estén sentados en la mesa y debatan distintas soluciones. Que creo que las personas capacitadas para hacerlo las hay, están, simplemente tiene que haber una mesa de debate y abierta donde cada uno pueda opinar respecto de su situación. Juan Esteban, muchas gracias. No, gracias a vos, José, y a todo el equipo. Hablábamos con Juan Esteban Díez, director de legales del equipo de eSports 9Z.